Hola, hola Roomers, bienvenidos a un video más. Soy su amigo Paco Aguirre de The Classroom Cursos y en este video hablaremos sobre perspectiva isométrica. Bueno, vamos a empezar por conocer qué es la perspectiva isométrica. Es una proyección en la que podemos representar una imagen tridimensional en dos dimensiones. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en un plano de dos dimensiones vamos a estar construyendo objetos que aparecen de forma tridimensional. Muy bien, ahora vamos a lo siguiente. Tenemos que entender la clave fundamental de cómo es que funciona la proyección isométrica. La palabra isométrico significa que, o quiere decir medidas iguales. Y hay diferentes tipos de perspectiva que a lo largo del canal iremos explicando, que creo que es muy importante que como diseñadores gráficos también tengamos más herramientas de nuestro arsenal para que podamos nosotros tener más recursos a la hora de pensar en hacer nuevos diseños. Muy bien, siguiendo con la explicación, la parte fundamental o la regla general de la proyección isométrica es que todos sus ejes van a tener un ángulo de 120 grados entre sí. Como puedes ver en tu pantalla, en el cubo del lado derecho están representados los ejes que hacen que una proyección bidimensional, o sea en 2D, parezca o aparezca o se perciba como un objeto tridimensional. Puedes ver que, como lo define el concepto, del lado izquierdo en el cubo más grande, todos los ángulos miden exactamente lo mismo. ¿Ok? Muy bien. 120 grados. Esa es la clave de la isometría. ¿Cuáles son las aplicaciones y las ventajas de dibujo isométrico dentro del diseño gráfico? Bueno, la isometría es una de las formas de proyección más utilizadas en el dibujo técnico, ya que tiene la ventaja de permitir la representación a escala en sus tres dimensiones. Es decir, podemos representar un objeto o una imagen de igual forma en los ejes que vimos anteriormente, X, Y y Z. Dentro del diseño gráfico, esta técnica de proyección se ha utilizado o se utiliza a través de la creación de iconos, de logos, de infografías o de elementos gráficos en capas, como puedes ver abajo el estudiante que está ahí en el escritorio. También se utiliza para crear fuentes o lettering, mapas, infografías y diseño web. Ahora, no en todos los casos la isometría o el dibujo o la representación isométrica va a aplicar en tus diseños, pero como lo mencioné antes, es bueno tener un arsenal de muchas herramientas para poder enfrentar o realizar nuestros proyectos y trabajos. Muy bien, ahora vamos a ver, te voy a enseñar cómo crear una cuadrícula isométrica. Vamos a empezar por creando un nuevo documento del tamaño que tú quieras y vamos a crear una capa para designar nuestra cuadrícula. Como ves en pantalla, ya la nombré. Ahora vamos a seleccionar la herramienta polígono, vamos a dar clic y alt y vamos a crear un polígono como ves en pantalla, pero este va a ser de 6 caras. Muy bien, seleccionamos el polígono, le ponemos 6. Ahora seleccionamos nuestra herramienta de selección y vamos a rotar nuestro polígono hasta que quede de esta forma. Ahora, aquí viene un paso muy importante. Vamos a ir al menú ver y únicamente vamos a tener seleccionado la opción que aparece ahí, porque así nos permitirá ser un poquito más exacto al momento de hacer nuestros trazos con el segmento de línea recta. Como puedes ver en pantalla, selecciono la herramienta de línea recta. Muy bien. Y ahora sí, solo me quedo con el color de borde y vamos a trazar de una esquina a otra, tal como lo hago ahí. Vamos a formar también una X, un lado a otro, y es importante que te fijes y te des cuenta que son
las uniones entre anclas, es decir, entre los vértices. Una vez que tenemos todo, vamos a seleccionarlo. Muy bien, checamos que no haya ningún tipo de rebase, es decir, que nuestras líneas no salgan del polígono, nuestros trazos. Ok, bueno, vamos ahora a seleccionar todo y vamos a crear ahora una instancia o una copia. Seleccionamos todo, presionamos la tecla Alt y desplazamos con nuestro mouse hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora volvemos a repetir la misma función. Ok, lo hacemos un poco más chico y prácticamente lo que estamos creando con este, si te das cuenta y recuerdas lo que expliqué hace ratito, es que creamos unos cubos que tienen los mismos grados, en este caso son 120 grados, ¿vale? Y la cuadrícula la vamos a ir formando haciendo estos mismos pasos. ¿Qué tan grande o qué tan pequeña? Bueno, eso dependerá ya de ti. Yo recomiendo que los hagas un poquito pequeño, lo suficiente como para que puedas observar detenidamente, se puedan ver las líneas que vamos a ir formando. Ahora, ahí me parece a mí que está un poquito grueso el trazo de los cubos. Entonces lo que voy a hacer es reducir, seleccionarlos todos y reducir el trazo. Ahora vamos creando de nuevo instancias de los mismos objetos y únicamente los vamos a ir formando, digamos que uno enfrente del otro. Selecciono todo, creo una instancia, copio hasta ahí, muy bien. Selecciono todos y mira que los vuelvo a hacer un poquito más chicos. Pude haberlos dejado en el tamaño de antes, pero bueno, yo quiero que mi cuadrícula sea más pequeña para que tenga un poquito más de espacio y de referencia, sobre todo para poder trabajar con ello. Ok, bueno, aquí es donde cambio el trazo porque me parece que está un poco muy grueso y le bajo. Muy bien, vamos a completar la primera fila. Vamos a seleccionar de nuevo esta parte de la retícula y es importante que te des cuenta que tiene que ir exactamente pegado uno a otro de los cubos. Ahí borramos el exceso. Muy bien, nos alejamos para tener un poquito más de visión completa y ahora sí, agrupamos, seleccionamos, agrupamos todo, perdón, y ahora vamos a crear una instancia de lo que acabamos de hacer. Ahora aquí viene también otro paso muy importante. Nosotros tenemos que alinear los cubos dentro del zigzag como aparece en pantalla. Para tener mejor referencia, yo te recomiendo que presiones las teclas Control Y, tal como lo hice ahí, para que puedas ver realmente las líneas y que empaten unas con otras, porque de lo contrario tu cuadrícula va a quedar mal, va a quedar o encimada o va a quedar desfasada. Entonces fíjate cómo lo hago ahí con cuidado y hasta que no está bien alineada con los trazos previos que hicimos, no paso a lo siguiente. Muy bien, ya que están bien alineadas, vuelvo a presionar Control Y para ver las líneas. Muy bien, me doy cuenta de que ahí me hace falta agregar un cubo más al final. Me meto al grupo dando doble clic, selecciono, vuelvo a crear otra instancia presionando Alt y desplazando con el mouse. Muy bien, ya cubrí todo mi lienzo de trabajo. Ahora prácticamente lo que vamos a hacer es el mismo paso. Vamos a ir agrupando y vamos a ir alineando. Voy a adelantar un poco el video ahora que ya te expliqué, para que esto no se haga tan tedioso.
Una vez completada nuestra cuadrícula, vamos a seleccionar todos nuestros elementos, vamos a agruparlos con control G y finalmente el último paso es crear nuestro grupo, convertirlo a guías. Para eso vamos a seleccionarlo y nos vamos a ir al menú ver, como aparece ahí en pantalla. Vamos a ir a la opción guías y vamos a darle clic donde dice crear guías. Una vez creadas nuestras guías, solamente nos resta bloquear nuestra capa. Ahora te voy a mostrar un ejemplo muy sencillo de cómo podemos utilizar nuestra cuadrícula que acabamos de crear, y posteriormente en otro video haremos algo un poquito más complicado. Bueno, así hemos llegado al final del video. Les agradezco mucho, Roomers. Por favor, ayúdenme apretando ese botoncito de me gusta, también el de la campanita. Suscríbanse al canal y no se pierdan el próximo video, donde veremos un ejemplo y trabajaremos más a profundidad diseños con isometría. Muchas gracias.